El marido humillaba y despreciaba a su esposa día tras día, hasta que ella hizo lo impensable para proteger a su hijo. Ahora él enfrenta las consecuencias de sus actos y está arrepentido. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Patricia miraba el reloj de la cocina mientras preparaba la cena con la mirada perdida. Alejandro estaba por llegar, y como cada día, se sentía atrapada en una rutina que parecía diseñada para recordarle constantemente su lugar, un lugar de sumisión y silencio. Su hijo Nicolás, un niño de mirada dulce y tranquila, se encontraba en su habitación, recuperándose de la fiebre que lo había mantenido débil en los últimos días. A pesar de la gravedad de la situación, Alejandro apenas había mostrado preocupación por él. Para él, la salud de su hijo era un tema menor comparado con los negocios y su necesidad de mantener controlada cada faceta de su hogar. La casa era impecable, pero cada rincón parecía hablar del mismo miedo que vivían Patricia y Nicolás. Alejandro insistía en que todo debía estar en su lugar, cada objeto alineado como si el mínimo desorden fuera un atentado contra su autoridad. Ese mismo control se extendía a las decisiones familiares. No había espacio para opiniones distintas ni para deseos propios. Patricia había aprendido con los años a silenciar su voz, a convencerse de que su rol era obedecer, sin cuestionamientos ni esperanzas de cambio. Esa noche, Alejandro llegó puntual, con el ceño fruncido y la mirada fría. Apenas cruzó la puerta, su presencia dominó el ambiente. Patricia, sintiendo el peso de su autoridad, se apresuró a servirle la cena. Sabía que cualquier retraso o inconveniente podría desatar un malestar en él. Alejandro tenía el don de disfrazar sus críticas de comentarios constructivos, y cada uno de ellos era una herida que Patricia había acumulado en silencio. Durante la cena, Alejandro apenas mostró interés en los temas familiares. Patricia, intentando suavizar el momento, mencionó el estado de salud de Nicolás, esperando una pizca de empatía. Sin embargo, él la interrumpió sin siquiera mirarla. «No exageres, Patricia», dijo, con un tono que la hizo sentir insignificante. «Los niños se enferman todo el tiempo. Lo que necesita es disciplina, no mimos». Patricia bajó la mirada, sintiendo como sus palabras morían en su garganta. Le dolía que Alejandro no pudiera ver la gravedad del estado de Nicolás, que no tuviera siquiera un gesto de preocupación. Alejandro continuaba comiendo, sumido en su propio mundo, mientras Patricia trataba de entender en qué momento la vida se había convertido en una cárcel sin salida. Cuando terminaron la cena, Alejandro se retiró a su estudio, como solía hacer todas las noches, dejándola sola en la cocina, con sus pensamientos y su tristeza. Patricia aprovechó el silencio para subir a la habitación de Nicolás y verlo. Encontró al niño acurrucado en su cama, su rostro pálido y febril. Al verla, él sonrió débilmente, y Patricia sintió que su corazón se desgarraba. Se sentó a su lado y le acarició la frente con ternura, sintiendo el calor de la fiebre. «Mamá, ¿por qué papá no viene a verme?», preguntó Nicolás, con inocencia. Patricia contuvo el nudo en su garganta. No podía decirle la verdad. No podía admitirle que para Alejandro su hijo era solo una extensión más de su necesidad de control, un reflejo de su autoridad y no una persona que merecía amor y cuidado. «Papá está muy ocupado, cariño», respondió con voz suave, tratando de consolarlo. «Pero yo estoy aquí contigo, siempre». Nicolás asintió, como si aquella promesa de su madre fuera suficiente. Patricia lo abrazó, sintiendo como el niño se relajaba en sus brazos. En ese momento, decidió que, pase lo que pase, haría todo lo necesario para protegerlo, aunque eso implicara ir en contra del mundo que Alejandro había construido a su alrededor. Después de acostar a Nicolás, Patricia bajó las escaleras y se dirigió a la sala, donde desde un rincón podía observar la puerta cerrada del estudio de Alejandro. Su mente la llevaba a los años que había pasado junto a él, desde aquella relación que comenzó como un sueño hasta convertirse en una pesadilla. Al principio, Alejandro había sido encantador, seguro de sí mismo y protector. Pero con el tiempo, esa seguridad se transformó en dominación, y la protección se convirtió en un control inquebrantable. Patricia se había convertido en una sombra de sí misma,
una mujer que apenas reconocía en el espejo. Pero esa noche, con el sonido del reloj marcando las horas y la quietud de la casa, algo comenzó a cambiar en ella. Sentía que la indiferencia de Alejandro hacia la salud de Nicolás era una señal que ya no podía ignorar. Su hijo, lo único verdaderamente puro y hermoso en su vida, necesitaba una madre que lo protegiera de todo, incluso de su propio padre. Se sorprendió cuando escuchó a Alejandro salir de su estudio y dirigirse a su dormitorio sin decir una palabra. Patricia, aprovechando la oportunidad, tomó una bocanada de aire y caminó hacia el estudio, donde todavía quedaban las luces encendidas. Abrió la puerta lentamente y entró, sintiendo un extraño impulso de estar en ese lugar prohibido. El escritorio de Alejandro estaba repleto de papeles y su teléfono móvil, olvidado y encendido, dejaba ver las notificaciones que aparecían en la pantalla. Patricia miró el teléfono, y aunque siempre había respetado los límites de Alejandro, algo dentro de ella la impulsó a revisar los mensajes. Lo que encontró la dejó helada. Conversaciones con otra mujer, mensajes cariñosos y promesas de una vida lejos de las ataduras que tenía en casa. Alejandro no solo era indiferente a su familia, era infiel y no dudaba en hacer planes a espaldas de quienes más lo necesitaban. La revelación fue un golpe devastador, pero en lugar de hundirla, despertó en Patricia una fuerza que no recordaba tener. Se sintió traicionada, sí, pero también liberada de una fantasía que había sostenido durante demasiado tiempo. Alejandro no era el hombre que ella había creído. Su esposo no solo era un tirano, sino también un mentiroso y un traidor. Al cerrar el estudio y regresar a su habitación, Patricia sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Por primera vez en años, no sintió miedo de lo que vendría. Sentía la necesidad de proteger a Nicolás y de recuperar la vida que Alejandro le había arrebatado. Esa noche, mientras la casa dormía, Patricia se quedó despierta, planeando su siguiente paso, el primero hacia su libertad. Patricia pasó el día en un estado de nervios y ansiedad que no podía controlar. Los mensajes que había visto en el teléfono de Alejandro la atormentaban. Sus palabras llenas de desprecio hacia la familia, su familia, la hacían sentir una mezcla de dolor y rabia. Recordaba cada palabra escrita, cada promesa que él hacía a esa mujer desconocida. Su matrimonio, que alguna vez creyó ser una unión sagrada, ahora se mostraba ante ella como una farsa monumental. Con cada momento que pasaba, Patricia sentía cómo se rompían las cadenas invisibles que Alejandro había puesto en ella. La traición se había convertido en el catalizador que necesitaba para despertar y replantearse su vida. Sabía que no sería fácil, que Alejandro no era alguien que permitiría que su esposa perfecta se alejara sin consecuencias. Pero por primera vez en años, su miedo no la detenía. El amor por Nicolás y la necesidad de protegerlo era más fuerte que cualquier miedo que Alejandro pudiera inspirarle. Aquella tarde, Patricia esperó a que Alejandro saliera de la casa para poder hacer una llamada importante. Su única amiga de confianza, Marta, había sido su compañera de la universidad, la única que sospechaba de lo que realmente ocurría en su hogar. Aunque Patricia había evitado hablar del tema, Marta siempre percibía la tristeza en sus ojos. En más de una ocasión, le había ofrecido ayuda. Marcó el número con las manos temblorosas, y Marta contestó al segundo timbre. «Patricia, ¿estás bien?», preguntó Marta con una voz llena de preocupación. Patricia sintió que el nudo en su garganta se hacía más grande. Contenerse había sido la norma durante años, pero en ese momento se dejó llevar y rompió en llanto. Marta no necesitaba escuchar las palabras, solo dejó que su amiga soltara cada lágrima que había guardado en silencio. «Necesito salir de aquí, Marta. No puedo seguir viviendo así. Alejandro». Patricia hizo una pausa, tratando de controlar su voz. «Me ha engañado. Encontré mensajes. Y es como si todo este tiempo hubiera vivido una mentira. Tengo que hacer algo, pero no sé por dónde empezar». Marta guardó un breve silencio antes de responder con firmeza. «Sabes que puedes contar conmigo. Ven a mi casa, Patricia. Tú y Nicolás estarán seguros aquí. Te ayudaré con los trámites legales. Nadie merece vivir así, mucho menos tú, amiga». La posibilidad de refugiarse en casa de Marta le dio a Patricia una pequeña luz de esperanza.
Pero también entendía que Alejandro no se detendría. Él no era alguien que aceptara perder el control sobre algo que consideraba suyo. Patricia sabía que tomar esta decisión era arriesgado, que Alejandro no la dejaría en paz fácilmente, pero al mismo tiempo, ya no podía imaginar una vida en la que ella y su hijo estuvieran sometidos a sus caprichos y egoísmo. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Patricia comenzó a planear la huida. Tenía que pensar en cada detalle. Sabía que no podría regresar una vez que diera el primer paso. Tomó una maleta pequeña y comenzó a empacar lo esencial. Un par de cambios de ropa para ella y Nicolás, documentos importantes, algo de dinero que había logrado ahorrar en secreto, y un libro de cuentos que siempre le leía a Nicolás antes de dormir. Cada objeto que elegía para llevarse le recordaba un fragmento de los momentos felices que habían logrado construir a pesar del infierno que era su hogar. Con el plan casi listo en su mente, Patricia pasó el resto de la noche junto a Nicolás, observando cómo dormía tranquilamente. Miraba su carita pacífica y le parecía increíble cómo Alejandro podía ser tan indiferente ante un niño tan dulce y vulnerable. Patricia sintió una vez más el dolor de la traición, pero junto a ese dolor se instalaba una fuerza que le daba la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Su hijo merecía crecer en un ambiente de amor, no en una prisión construida con el miedo y la opresión que Alejandro imponía. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. La madrugada llegó y, en medio del silencio, Patricia escuchó cómo Alejandro se levantaba para prepararse e ir a trabajar. Como cada mañana, él ni siquiera la miró. Daba por hecho que ella se encargaría de todo mientras se mantenía su vida libre de responsabilidades en casa. Patricia le sirvió el desayuno, y mientras lo veía comer sin una sola muestra de gratitud, su resolución se volvía cada vez más fuerte. Finalmente, Alejandro salió de la casa, sin imaginar lo que estaba por suceder. Patricia esperó unos minutos para asegurarse de que no volvería, y entonces despertó a Nicolás con suavidad. «Mi amor, necesitamos salir de aquí. ¿Me ayudas?», le dijo en un tono dulce, tratando de no asustarlo. Nicolás, aún somnoliento, asintió. Patricia lo vistió con ropa cómoda y le explicó que iban a visitar a la tía Marta. No le habló de sus planes. Prefería que el niño solo pensara que iban a ver a alguien que los quería y que sería una aventura nueva para él. Con cada paso que daba, sentía la adrenalina recorriendo su cuerpo. La puerta se cerró detrás de ellos y Patricia contuvo el aliento. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los estaba observando. Sabía que no podía permitirse ningún error. Tomó la mano de Nicolás con fuerza y comenzaron a caminar rápidamente hacia la estación de autobuses. Mientras avanzaban, Patricia sentía un peso que se desprendía de su pecho. Era la primera vez en años que respiraba con libertad, como si cada paso hacia la casa de Marta fuera también un paso hacia su liberación. El camino hacia el refugio de Marta fue silencioso. Ambos estaban cansados y confundidos, pero Patricia sabía que no podían detenerse. Al llegar a la casa de su amiga, sintió una oleada de alivio y gratitud al ver a Marta esperándolos en la puerta, con los brazos abiertos y una expresión de bienvenida que Patricia nunca olvidaría. Marta los abrazó, y Patricia finalmente pudo dejar salir todas las emociones que había reprimido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura, arropada por alguien que realmente quería ayudarla. Nicolás, al ver a su madre tranquila y sin rastro de miedo en su rostro, también se calmó. Marta, entendiendo lo que su amiga había sufrido, le ofreció un té caliente y un espacio para descansar. «Todo va a estar bien, Patricia. A partir de ahora, estamos juntas», le dijo Marta, llenándola de una paz que hacía años no sentía. Patricia, sentada junto a su hijo en un sofá cómodo, comenzó a sentirse fuerte. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para que ella y Nicolás tuvieran una vida nueva y libre de miedos. El amanecer llegó temprano en la casa de Marta, y aunque Patricia había pasado la noche en vela, sentía una paz que le era desconocida. Haberse refugiado en el hogar de su amiga la hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, como una persona libre. La noche anterior había podido dormir tranquila al lado de Nicolás, quien, agotado por el largo viaje, se había dormido en el sofá apenas llegaron.
Marta, con su infinita generosidad, había preparado un cuarto acogedor para ambos, asegurándoles que estarían protegidos en su casa todo el tiempo que necesitaran. Esa mañana, Patricia se levantó temprano y bajó a la cocina, donde Marta ya estaba preparando café. El aroma llenaba el ambiente, y Patricia sintió que aquel sencillo gesto, el de compartir una taza de café con una amiga, era un lujo que Alejandro nunca le permitió disfrutar. ¿Dormiste algo?, preguntó Marta mientras le ofrecía una taza. Patricia asintió, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. No mucho, pero me siento tranquila, respondió. Gracias por todo, Marta. No sé cómo agradecerte. No tienes que agradecerme nada, Patricia. Yo siempre he estado aquí para ti, aunque nunca hayas querido contarme lo que pasaba. Pero ahora eso ya no importa. Lo importante es que estás aquí, que estás a salvo. Las palabras de Marta eran como un bálsamo para el alma herida de Patricia. Sabía que su amiga tenía razón, el pasado ya no importaba. Aún así, la idea de que Alejandro no tardaría en descubrir su ausencia la atormentaba. Conocía a su esposo lo suficiente para saber que no aceptaría tan fácilmente que ella y Nicolás se hubieran marchado sin su permiso. Marta, comprendiendo sus miedos, la miró con seriedad. Voy a ayudarte con los trámites para que puedas solicitar el divorcio y la custodia de Nicolás. Alejandro puede intentar muchas cosas, pero si hacemos esto de la manera correcta, no tendrá forma de obligarte a regresar, aseguró Marta con firmeza. Patricia asintió, agradecida y conmovida por la determinación de su amiga. Sabía que no sería un camino fácil, pero tenía la certeza de que con la ayuda de Marta, tenía una oportunidad real de comenzar de nuevo. Mientras hablaban, Nicolás despertó y bajó a la cocina con una expresión confundida. Al ver a su madre y a Marta conversando, se acercó lentamente, aún inseguro de lo que estaba ocurriendo. Patricia lo abrazó, y en ese momento sintió la necesidad de explicarle un poco de lo que estaba pasando, aunque de manera sutil y comprensible para él. Nicolás, estamos aquí porque mamá quiere que estemos en un lugar donde ambos podamos ser felices y libres. La tía Marta nos ayudará a que podamos quedarnos juntos y tranquilos. ¿Está bien?, le dijo en voz baja, tratando de transmitirle seguridad. Nicolás asintió, y aunque sus ojos reflejaban cierto desconcierto, también mostraban una confianza en su madre que fortaleció aún más la decisión de Patricia. Sabía que su hijo necesitaba respuestas, pero también entendía que era demasiado joven para comprender todos los detalles de la situación. Durante los siguientes días, Patricia comenzó a adaptarse a la vida en casa de Marta. Su amiga le enseñó los pasos legales que debía seguir y la acompañó a las primeras citas en el juzgado para comenzar con el proceso de divorcio y custodia. Aunque la idea de enfrentar a Alejandro en una batalla legal la atemorizaba, saber que contaba con el respaldo de Marta y que todo se hacía conforme a la ley le daba fuerzas para continuar. Cada vez que firmaba un documento, sentía que un nuevo capítulo de su vida comenzaba a escribirse. Un día, mientras Patricia y Marta regresaban de una de las reuniones con el abogado, notaron un pequeño café en el camino. Marta, sabiendo que su amiga necesitaba distraerse y despejar su mente, la invitó a entrar para tomar algo. Fue en ese lugar donde Patricia conoció a César, el dueño del café. Desde el primer momento, César les dio la bienvenida con una sonrisa amable y un trato cordial que contrastaba profundamente con la frialdad de Alejandro. César, un hombre de semblante apacible y mirada bondadosa, había perdido a su esposa hacía unos años en un accidente, y desde entonces dedicaba su vida al pequeño café que había fundado en su honor. Mientras Marta y Patricia se sentaban a disfrutar de una charla ligera y del aroma a café recién molido, César se acercó a conversar con ellas. No había tenido el gusto de verlas por aquí. Bienvenidas al Café del Sol, dijo con calidez, ofreciéndoles una sonrisa sincera. Patricia, algo nerviosa, le devolvió la sonrisa, sintiendo una tranquilidad inusual. Había pasado tanto tiempo evitando cualquier tipo de interacción fuera de la que Alejandro permitía, que este simple momento de cortesía le resultaba casi extraño. Aún así, encontró en la amabilidad de César un alivio a su ansiedad. Mientras César charlaba con ambas y le servía un delicioso pastel de chocolate, Marta, siempre atenta, notó la forma en que él miraba a Patricia,
con un interés genuino y una comprensión que pocas personas habrían podido ofrecer en ese momento. Patricia, sin darse cuenta, comenzó a hablar sobre el trabajo, sobre cómo le gustaría encontrar una manera de mantenerse ocupada y ayudar a Marta, quien la había apoyado incondicionalmente. César, al escucharla, ofreció una idea. Si necesitas trabajo, podríamos ver la forma de que me ayudes aquí. No es mucho, pero creo que te gustará. Además, aquí siempre eres bienvenida, le propuso con una sonrisa. Patricia dudó, pero la calidez de César y el entusiasmo de Marta la alentaron a considerar la oferta. Al día siguiente, comenzó a trabajar en el café, y poco a poco, aquella rutina se fue convirtiendo en una terapia inesperada. Servir mesas, atender a los clientes y ayudar a César en la cocina le devolvieron un sentido de pertenencia y propósito que hacía años no sentía. En ese espacio, Patricia empezó a reconstruirse, paso a paso, sanando las heridas invisibles que Alejandro había dejado. Con el tiempo, Nicolás también comenzó a adaptarse a su nueva vida. Marta recomendó que viera a Camila, una terapeuta infantil especializada en traumas, y Patricia aceptó, comprendiendo que su hijo también necesitaba ayuda para procesar todo lo que había vivido. Camila, una mujer paciente y comprensiva, comenzó a trabajar con Nicolás en sesiones que poco a poco le ayudaban a hablar de sus emociones y a enfrentar los miedos que se habían acumulado en su corazón. Cada día que pasaba en el café, Patricia sentía que su vida tomaba un rumbo nuevo. César era un hombre comprensivo que respetaba su espacio y sus tiempos, y aunque el dolor del pasado aún era una sombra, Patricia empezaba a vislumbrar un futuro más luminoso. La presencia de César en su vida era un recordatorio de que existían personas capaces de dar sin pedir nada a cambio, un concepto que le resultaba casi irreal después de tantos años junto a Alejandro. Sin embargo, a pesar de los nuevos comienzos y la paz que hallaba en ese pequeño café, Patricia no podía olvidar que el peligro aún rondaba. Sabía que Alejandro no tardaría en intentar dar con su paradero, y aunque Marta y ella habían tomado medidas para proteger su ubicación, el miedo persistía en su corazón. Aún así, cada día que pasaba le recordaba que estaba más cerca de lograr la libertad que tanto ansiaba para ella y para Nicolás. Los días se convirtieron en semanas, y Patricia comenzó a sentir que su vida estaba tomando una dirección diferente. El trabajo en el Café del Sol le daba una estabilidad que hacía años no experimentaba. César le brindaba el espacio y la tranquilidad que necesitaba, y los clientes habituales del café la acogieron con calidez, dándole una nueva perspectiva de lo que podía ser un hogar, un lugar seguro en el que las personas interactúan sin miedo ni tensión. Cada mañana, Patricia se levantaba temprano y preparaba a Nicolás para su cita con Camila, la terapeuta. Camila se había convertido en una figura clave en la recuperación emocional de Nicolás. Su método, basado en juegos y dibujos, permitía al niño expresar los sentimientos de miedo y frustración que había acumulado durante los años en que vivió bajo el control de Alejandro. Cada vez que Nicolás salía de una sesión, Patricia notaba un pequeño cambio en él, una risa más natural, una sonrisa más abierta, o incluso el hecho de que pudiera dormir tranquilo sin sobresaltarse en medio de la noche. Camila también conversaba con Patricia, dándole consejos sobre cómo apoyar a Nicolás en su proceso de sanación. Para ella, era fundamental que el niño sintiera la seguridad de que su madre estaba a su lado y de que nada ni nadie podría separarlos de nuevo. Patricia escuchaba cada palabra de la terapeuta con atención, reconociendo en esos consejos las herramientas necesarias para reparar el vínculo con su hijo. El trabajo en el café también le traía una especie de paz. En las horas de mayor movimiento, Patricia se perdía en las tareas del día, atendiendo a los clientes y organizando las mesas. César, siempre paciente y atento, la ayudaba cuando se sentía abrumada, dándole espacio para adaptarse sin presiones. Aunque era evidente que él sentía un interés genuino por ella, nunca la presionaba, y eso hacía que Patricia se sintiera más a gusto en su presencia. Una tarde, después de cerrar el café, César invitó a Patricia a sentarse en una de las mesas. Había estado observándola durante las últimas semanas y notaba cómo, poco a poco, ella comenzaba a sonreír más a menudo, como si el peso de su pasado se estuviera desvaneciendo. Con una taza de café en la mano, César rompió el silencio con una voz serena. «Patricia, sé que no es fácil todo lo que estás viviendo,
pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, dijo, mirándola con una empatía que hacía mucho no veía en nadie. Patricia le devolvió la mirada, y aunque su primer instinto fue sentirse vulnerable, algo en la sinceridad de César la impulsó a confiar en él. A lo largo de las últimas semanas, había visto en él una bondad que no había conocido en Alejandro, una sensibilidad que le resultaba casi desconocida, pero profundamente sanadora. Gracias, César. No tienes idea de lo importante que ha sido este trabajo para mí, respondió, con una sonrisa tímida. Ha sido muy generoso, y no solo conmigo, sino también con Nicolás. César sonrió y, por un instante, pareció dudar antes de hablar. Perdí a mi esposa hace algunos años. Ella fue quien soñó con este café, y siento que, de alguna manera, seguir adelante con ese lugar es como mantener vivo ese sueño. Cuando te conocí, me recordaste esa misma fuerza que ella tenía. A pesar de todo lo que te ha pasado, aquí estás, luchando y reconstruyendo tu vida. No puedo evitar admirarte, Patricia. Las palabras de César resonaron en el corazón de Patricia. Sentía una mezcla de gratitud y emoción al saber que alguien podía verla como algo más que la esposa de Alejandro, que alguien podía reconocer su fuerza y valor. En ese instante, comprendió que no solo estaba escapando de un pasado oscuro, también estaba redescubriendo quién era ella, una mujer que había olvidado hacía mucho tiempo. A medida que pasaban los días, Patricia se daba cuenta de que cada momento en el café, cada sonrisa de Nicolás y cada conversación con César la acercaban más a la libertad emocional que tanto anhelaba. Incluso empezó a soñar con lo que podría construir en el futuro. Quizá, una vez terminados los trámites del divorcio y obtenida la custodia de Nicolás, podría finalmente dejar atrás el peso de su historia con Alejandro. Nicolás, por su parte, continuaba mejorando. Camila le sugirió a Patricia que incluyeran actividades recreativas para el niño, y fue entonces cuando César, al enterarse, les propuso una salida al parque, una que podrían disfrutar los tres. Patricia dudó en un inicio, pero la emoción en los ojos de Nicolás y la invitación sincera de César la convencieron de aceptar. Ese domingo, César los llevó a un parque cercano. Nicolás corría y reía, y Patricia lo observaba con una mezcla de felicidad y alivio. Parecía un niño como cualquier otro, lleno de energía y entusiasmo, dejando atrás las sombras de su vida anterior. César y Patricia caminaban detrás de él, conversando sobre cosas sencillas, y aunque ninguno de los dos mencionó sus pasados, ambos sabían que compartían un dolor profundo que ahora los unía. Cuando el sol comenzó a ponerse, Patricia sintió una paz indescriptible. Había pasado años soñando con una vida en la que no estuviera bajo el control de Alejandro, y ahora, por primera vez, esa posibilidad parecía real. Nicolás también notaba el cambio. Podía ver en los ojos de su madre una serenidad que nunca había percibido antes. En sus sueños infantiles, siempre había imaginado una vida llena de amor y libertad, y sentía que, de alguna forma, estaba viendo ese sueño hecho realidad. De regreso en casa de Marta, Patricia puso a Nicolás a dormir, agradecida por cada momento que habían compartido. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, especialmente con el juicio que se avecinaba para obtener la custodia completa de su hijo. Sin embargo, se sentía más preparada que nunca para enfrentarlo. Al cerrar la puerta del cuarto de Nicolás, se quedó un instante observándolo dormir. Era el mismo niño dulce y vulnerable que había querido proteger desde el primer día, pero ahora lo veía como alguien que había sido testigo de su propia fortaleza. Marta, al verla entrar en la sala, la observó con una sonrisa. «Hoy fue un buen día, ¿verdad?», le dijo Marta, notando la luz en los ojos de su amiga. Patricia sintió, conmovida. «Sí, lo fue. Me siento viva, Marta. Por primera vez, siento que tengo un futuro, uno en el que Nicolás y yo podemos ser felices». Marta la abrazó, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Sabía que Patricia aún enfrentaría desafíos, que Alejandro no se quedaría tranquilo hasta dar con ellos, pero también veía en su amiga una determinación que ninguna adversidad podría apagar. Esa noche, Patricia se fue a dormir con la certeza de que estaba en el camino correcto. Su vida, aunque marcada por un pasado de dolor,
Se estaba reconstruyendo con una fuerza y una esperanza que ni siquiera Alejandro podría arrebatarle. Mientras Patricia comenzaba a adaptarse a su nueva vida, libre de los maltratos de Alejandro, él pasaba sus días sumido en una furia constante. Nunca había imaginado que Patricia tuviera las agallas para desafiarlo de esa forma. En su mente, ella y Nicolás le pertenecían. Ambos eran su propiedad, personas que podía manejar a su antojo. Para Alejandro, la huida de Patricia era un acto de traición que no estaba dispuesto a perdonar. Estaba convencido de que la debilidad de su esposa y la sumisión que había mostrado durante años jamás cambiarían, por lo que la idea de que escapara de su control lo llenaba de una ira incontenible. Desesperado por recuperar lo que consideraba suyo, Alejandro contrató a un detective privado, Juan Manuel, con la única misión de localizar a Patricia y a Nicolás. Juan Manuel comenzó la investigación siguiendo las instrucciones de Alejandro, revisando cualquier pista que pudiera llevarlo a su paradero. Sin embargo, durante las semanas de trabajo, el detective fue descubriendo la verdadera naturaleza de Alejandro. Los testimonios de las personas cercanas a Patricia, sus propios hallazgos y las cosas que escuchaba directamente del propio Alejandro empezaron a mostrarle la clase de hombre al que servía. Pronto, Juan Manuel entendió que Patricia y Nicolás habían huido para salvarse, para encontrar una vida libre de miedo y abuso. Lo que había comenzado como un simple encargo profesional se convirtió en una lucha moral para él. Al ver la situación, el detective decidió, sin que Alejandro se diera cuenta, cambiar de bando. En lugar de llevar información al abusador, se presentó ante Patricia, ofreciéndole ayuda y, finalmente, su testimonio para el juicio. Cuando Patricia abrió la puerta y se encontró con Juan Manuel en el umbral, sintió un instante de pánico, pero el detective la tranquilizó. Patricia, no vengo a lastimarte ni a ponerte en peligro. Lo que he descubierto sobre Alejandro y su comportamiento me ha hecho cambiar de opinión. Quiero ayudarte, dijo, mostrándole sus credenciales para demostrar que hablaba en serio. Patricia, después de escuchar su historia y ver la sinceridad en sus ojos, aceptó su ayuda. Su declaración sería fundamental en el juicio, una oportunidad para exponer los abusos de Alejandro y proteger definitivamente a Nicolás. El día del juicio llegó. Patricia sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Marta estaba a su lado, acompañándola en cada paso. También estaban presentes Camila, la terapeuta de Nicolás, y Juan Manuel, listo para testificar sobre todo lo que había descubierto de Alejandro. Alejandro, quien había recibido la notificación del juicio por la custodia de Nicolás, llegó furioso y lleno de desprecio hacia Patricia. Estaba convencido de que, con su influencia y la imagen que había proyectado durante años, podría salirse con la suya. Para él, este juicio no era más que un trámite que acabaría a su favor, convencido de que podría manipular la narrativa. La sesión comenzó, y Alejandro intentó presentarse como un esposo y padre modelo, describiendo a Patricia como inestable e irresponsable. Sin embargo, cada uno de los testimonios que Patricia había reunido iba destruyendo la fachada que Alejandro había construido. Cuando fue el turno de Juan Manuel, Alejandro lo miró con incredulidad, incapaz de entender cómo el detective que él mismo había contratado lo traicionaba. Juan Manuel relató sus observaciones, desde la manipulación emocional hasta el desdén con el que Alejandro hablaba de su propia familia. A medida que el testimonio continuaba, Alejandro perdía cada vez más su compostura, intentando interrumpir, pero siendo callado por el juez. Al final, el fallo fue contundente. Patricia obtenía la custodia completa de Nicolás y una orden de restricción contra Alejandro, quien salió de la sala derrotado. Patricia, en cambio, experimentó una oleada de alivio. Gracias al apoyo de quienes creían en ella, había ganado la libertad que tanto había anhelado. La victoria en el juicio marcó el inicio de una nueva etapa para Patricia. Libre de Alejandro y protegida por la orden de restricción, sentía una paz profunda, como si cada paso que diera se alejase cada vez más de las sombras de su pasado. La imagen de él, furioso e impotente en la corte, era una prueba del cambio que había logrado para ella y para Nicolás, y de que nunca más estarían a merced de su control. Los primeros días después del juicio fueron una mezcla de alivio y ajuste. Patricia se dio cuenta de que aún tenía heridas emocionales que sanar,
pero ahora estaba decidida a afrontarla sin miedo. La casa de Marta seguía siendo su refugio, y el café de César se había convertido en un espacio donde podía dejar atrás las preocupaciones, una especie de santuario en el que su vida comenzaba a florecer. César había sido un pilar durante todo el proceso, y su paciencia y empatía no pasaron desapercibidas para Patricia. Al ver la dedicación con la que él trabajaba, comenzó a interesarse más por el funcionamiento del café, ofreciéndose a ayudar en tareas adicionales, como organizar las cuentas y el inventario. Cada día que pasaba en ese lugar le daba un sentido de propósito que había olvidado que podía experimentar. Una tarde, después de cerrar el café, César la invitó a dar un paseo por el parque. Mientras caminaban, la brisa fresca y el sonido de las hojas bajo sus pies creaban una atmósfera tranquila, propicia para la conversación. César, con su acostumbrada serenidad, decidió romper el silencio. Patricia, quiero que sepas que para mí es un privilegio poder acompañarte en este momento de tu vida. He visto todo lo que has enfrentado y la fuerza con la que has salido adelante. Eres una mujer admirable. Las palabras de César conmovieron profundamente a Patricia. Durante años había soportado insultos, manipulación y humillación, y ahora, escuchar el aprecio genuino de alguien la llenaba de una calidez que apenas podía describir. Su vida estaba cambiando, y con ese cambio también renacían en ella emociones que creía perdidas. «Gracias, César», respondió Patricia, con una sonrisa tímida. «Has sido muy bueno con Nicolás y conmigo. No sé cómo hubiera hecho todo esto sin ti y sin Marta. No tengo cómo agradecerles». César sonrió y, con una mirada de sincero afecto, respondió: «No tienes que agradecerme nada. Creo que cuando dos personas que han vivido momentos difíciles se encuentran, hay un entendimiento especial. Para mí también es importante tenerlos a ti y a Nicolás en mi vida. A veces, los días pueden ser solitarios aquí en el café, y ustedes me han dado una razón para sonreír». El atardecer cubría el cielo con tonos cálidos, y en ese instante, Patricia comprendió que estaba dispuesta a abrirse nuevamente al amor. Había una conexión innegable entre ella y César, una que iba más allá de la gratitud y de la amistad. Mientras regresaban al café, se sintió como una mujer completa, libre y dueña de su destino. Con el tiempo, Nicolás también comenzó a adaptarse a su nueva vida. Camila seguía siendo una figura importante en su recuperación, y el niño mostraba avances evidentes. Su sonrisa era más frecuente, sus noches eran más tranquilas, y las sesiones de terapia ayudaban a que su infancia recuperara la alegría y la seguridad que merecía. Camila le explicó a Patricia que el proceso de sanación de Nicolás sería gradual, pero que el amor y la estabilidad que ahora rodeaban al niño eran factores fundamentales para su recuperación. A medida que pasaban las semanas, Patricia empezó a considerar la posibilidad de formar una nueva familia junto a César. Su relación se había fortalecido, y aunque ambos comprendían que era necesario avanzar con calma, la idea de construir un futuro juntos se hacía cada vez más natural. Nicolás adoraba a César, y César, en su paciencia y calidez, se había ganado la confianza y el cariño del niño. Marta, viendo la felicidad de su amiga, no podía evitar emocionarse. Para ella, Patricia era un ejemplo de fortaleza y resiliencia, y el hecho de verla construir una nueva vida después de todo lo que había pasado era un recordatorio de que siempre es posible encontrar luz, incluso en los momentos más oscuros. Un día, Patricia decidió hablar con Marta sobre algo que había estado rondando en su mente desde el final del juicio. «Marta, he estado pensando en ayudar a otras mujeres que están en la situación en la que yo estuve. Quiero que sepan que no están solas, que hay una salida y que merecen una vida libre de miedo. Así como tú y Camila me ayudaron, quiero hacer algo por quienes aún no encuentran su camino». Marta la escuchó con una sonrisa de aprobación. Sabía que la experiencia de Patricia podría inspirar a otras mujeres a dar el paso hacia una vida libre. «Es una excelente idea, Patricia. Tu historia y tu valentía pueden darle fuerza a muchas mujeres. Estoy segura de que juntas podremos crear un espacio de apoyo. Con tu testimonio, podríamos llegar a muchas personas y ayudarlas a salir adelante». Patricia y Marta comenzaron a diseñar un proyecto para apoyar a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Con ayuda de Camila,
Buscaron recursos y contactaron organizaciones locales para brindar asesoría y refugio. Patricia sentía que este nuevo propósito le daba sentido a su vida, y la motivación de ayudar a otras mujeres fortalecía su decisión de continuar adelante. Meses después, Patricia y César oficializaron su relación. Nicolás, feliz con la idea de que César formara parte de su familia, los abrazó a ambos con el amor que solo un niño puede expresar. Patricia comprendía que su historia de sufrimiento ahora se había transformado en una historia de esperanza y de amor renovado. Alejandro, por su parte, enfrentaba las consecuencias de sus actos. Había perdido el respeto de quienes lo rodeaban y, con la orden de restricción en su contra, su acceso a Patricia y Nicolás había desaparecido por completo. En los momentos de soledad, comprendía que había perdido lo único valioso que había tenido, pero su orgullo y su arrogancia le impedían aceptar la responsabilidad de sus actos. Patricia, ahora fortalecida, miraba hacia el futuro con optimismo. Había encontrado la paz que tanto necesitaba y una nueva oportunidad de ser feliz junto a Nicolás y César. En el café, en su proyecto de apoyo, y en cada momento compartido con su hijo, Patricia veía reflejada la libertad que tanto había soñado. Ahora, no solo era libre de Alejandro, sino también de sus propios miedos. En el cierre de esta historia, Patricia no solo había recuperado su vida, sino que había encontrado un propósito mayor. Con el amor de César, el apoyo de Marta y la gratitud de quienes ayudaba, Patricia demostraba que las cadenas de un pasado doloroso pueden romperse. Su vida, ahora llena de amor y esperanza, era un faro para quienes aún buscaban su propio camino hacia la libertad. La historia de Patricia nos recuerda que el valor para liberarnos de situaciones opresivas y dolorosas reside dentro de nosotros, aunque a veces permanezca oculto bajo el miedo y las inseguridades. Ella descubrió que la vida no debería estar definida por el control o la manipulación de otros, sino por la paz, la dignidad y el amor que podemos construir cuando tomamos decisiones basadas en nuestro bienestar y el de quienes amamos. A través de su travesía, Patricia aprendió que el dolor no tiene por qué definir nuestro futuro, que siempre es posible levantarse y rehacer el camino, rodeándonos de personas que nos valoren y nos ayuden a sanar. Su historia es un testimonio de fortaleza y de la importancia de encontrar apoyo en amigos y aliados. La vida siempre ofrece una segunda oportunidad para quienes se atreven a romper sus cadenas. Patricia y Nicolás pudieron empezar de nuevo porque ella tuvo el coraje de creer que merecían algo mejor. Esta historia nos invita a recordar que, sin importar cuán difícil sea el camino, la búsqueda de la libertad, la paz y el amor propio es siempre un viaje que vale la pena emprender. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!